En el seminario anual de Compass Group, los exministros de Hacienda Rodrigo Valdés y Andrés Velasco y el expresidente del Banco Central de Chile, Rodrigo Vergara, debatieron sobre la situación económica del país. En el foro, Valdés afirmó que el mayor déficit estructural es una situación transitoria, a diferencia de lo planteado por el actual jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín. Ahora veremos su presentación. Vamos a partir por Rodrigo Valdés, primero agradeciendo al exministro Valdés su presencia acá y su disposición para participar en este panel. Rodrigo. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por la invitación, Jaime. Es un agrado compartir con los otros B corta. Con Rodrigo, además RB. En el Banco Central todavía circulan cosas RB. ¿Quién es RB? Y les quiero contar primero que vamos convergiendo en esta latera discusión de si la desaceleración fue externa o interna en los últimos 4 años. No estamos totalmente cerca. Y a los diarios les cuesta dar estos matices, ¿no? Pero si yo puedo simplificar las cosas, yo creo que el ministro Larraín piensa que 2/3 de la desaceleración del gobierno de la presidenta Bachelet respecto al primer gobierno del presidente Piñera fue por causas internas. Y yo creo que 2/3 son externos y 1/3 es interno. Cuando uno ve el grafiquito que mostró el ministro Larraín comparando Chile con la Alianza del Pacífico, es más coherente con 1/3, no con los 2/3 que comenta él. De hecho, yo he estado trabajando harto en esto y haciendo cosas un poquito más sofisticadas y no solo lo que a uno le parezca respecto al crecimiento mundial. Y hay una cosa que hacen los economistas ahora que es interesante, que se llama control sintético. Es muy tecnológicamente avanzado. Pero se trata de construir un Chile teórico a partir de otros países y ver en la historia nuestra qué países habrían sido los más parecidos a nosotros en crecimiento. Pues resulta que los más parecidos es una combinación de un país minero, un país emergente típico como Turquía, y así uno los junta. Y resulta que esos 3 países o 4 países explican perfectamente bien el crecimiento de Chile, es casi igual, hasta el 2014. Y ahí uno para. Y se pregunta, ¿cómo debió haber hecho Chile después? Y ve qué les pasó a esos 3 países. Resultado, Chile debió haber crecido 2,7% en los últimos 4 años. Ese es un ejercicio lo más desapasionado posible, pero que es coherente con esta historia que tanto lo interno y tanto lo externo importan. Y que el crecimiento importa mucho. De hecho, si uno ve el veredicto del mercado, y antes del término de gobierno, bastante antes del término de gobierno, yo lo he hecho con el periodo mío al menos, ¿qué pasó con los CDS? ¿Qué pasó con las bolsas? Comparado, por ejemplo, con mercado emergente, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, le fue bastante bien a Chile. Lo que muestra que la situación es menos negra de lo que habitualmente se pinta. Nos tocó un periodo difícil, el crecimiento mundial creció a la mitad de lo que venía creciendo antes, el crecimiento del comercio, que es lo que importa al final para un país abierto. No quiero seguir en esta discusión un poco latera, pero si no importa lo externo, por favor en su próxima charla macro que les hagan, pídanle al panelista o al que hable que no les hable de las condiciones externas, porque parece que no importaran. Yo creo que sí importan y bastante. Déjenme mirar la situación fiscal. Y aquí quiero, no quiero dar demasiados números, pero sí quiero poner un número importante en la vista de todos. El gobierno Piñera 1 tuvo 2,5% del PIB de ingresos de cobre que no tuvo Bachelet 2. Bachelet 1 tuvo bastante más que eso y se ahorró bastante. Esos 2,5 puntos del PIB explican buena parte de la historia que ha pasado, más allá de temas de gasto que no puedo estar más de acuerdo con el ministro Larraín. Pero es importante tener ese marco en la cabeza para poder entender qué pasó. Y más en particular, yendo ahora a la discusión de estos días, déjenme decir primero que creo que es inadmisible que los números del 30 de enero que se publicaron no hayan tenido toda la información relevante. Es un error, se necesita revisar ese proceso. No puede ser que en Chile nos pase eso. También es inadmisible que una autoridad, y no es el ministro Larraín, que ha sido muy cuidadoso con el tema, diga que se trató de una mentira. Eso es igual o peor. Necesitamos tener un lenguaje mucho más templado en la discusión pública.
Y ahora voy a 3 puntos de fondo respecto a esta discusión. Primero, y aquí los podría latear y meterlo a las tripas del balance estructural, si alguien está interesado, feliz de conversar, pero creo que el ministro Larraín se equivoca. Lo que pasó, estos 0,4 puntos del PIB, son enteramente transitorios. Si se quiere poner de una manera, la plata está en Codelco. Y cuando Codelco deje de usar los mecanismos que tiene hoy día para no pasarle la plata al fisco, el balance estructural va a mejorar automáticamente. De hecho, ya mejoró en un 0,1 en los primeros 2 meses. Y la pérdida tributaria que tiene para arrastrar le alcanza para este año. Por lo tanto, si el balance estructural no ha mejorado en el 2019, se ha mejorado solo 0,4 en el 2019, hemos avanzado 0 en la consolidación fiscal. ¿Ok? Quiero repetir, este es un tema enteramente transitorio que se revierte solito en 2 años. Eso no quiere decir que no tengamos un montón de trabajo fiscal por delante, pero la seriedad que se le pide al debate requiere ser muy exacto en qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad. Y lo peor, creo yo, de esta discusión es que nubla los temas fiscales en serio. Y me vas a pasar 2 minutitos porque creo que esto es lo importante. Nadie ha discutido que el gasto el año pasado fue 0,3 puntos del PIB mayor de lo presupuestado. Hay problemas de gasto de salud que no se controlan bien. Hay un efecto de la menor inflación del año pasado que fue de primer orden en explicar esto. Pero por discutir una cosa contable, no estamos discutiendo lo importante, que es el control de gasto en Chile. Y el segundo tema importante, creo yo, es definir cuál va a ser la regla fiscal de este gobierno. Esta idea de decir que en 6 u 8 años más vamos a llegar a algo, la verdad es que no aprieta a nada. Creo que es urgente decir cuál es la regla fiscal y creo que es urgente tener además reglas anuales. Si uno ve qué pasó a comienzo del gobierno de Bachelet II, en que se replicó la idea de tener una meta bien larga, bien lejos, bueno, sucedió que los primeros 2 años no había regla al final. Y por lo tanto es importante tener una regla anual. Y por último, y este es el tercer punto, creo que es necesario simplificar la regla fiscal. Nosotros partimos con una regla muy simple. A mí me tocó estar en la cocina de la primera regla fiscal del año 2000. Y era muy simple. Era replicable por cualquiera. Y de a poco se nos fue complicando, complicando y complicando, y hoy día nadie puede replicar nada. Creo que es urgente volver a la simpleza para que la vigilancia necesaria que tiene que hacerse de afuera se pueda hacer. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Andrés.